Bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. El día de hoy contaremos con la exposición del tema Aspectos bioéticos en la toma de decisiones en la enfermedad de Alzheimer, que será impartida por el doctor Tirso Zúñiga Santamaría. El doctor Zúñiga Santamaría tiene en su vasto currículum, podemos mencionar que hizo una estancia de postdoctorado en el Laboratorio de Neurogenética del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene un grado de doctor en Ciencias Médicas y de la Salud por la UNAM. Hizo una estancia clínica en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, en España. Hizo una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una gran cantidad de artículos y de textos publicados sobre el tema de Alzheimer y las cuestiones e implicaciones bioéticas de este tema. Gracias a cada una y uno de ustedes que nos acompañan en esta transmisión y agradecemos a nombre del Programa Universitario de Bioética al doctor Tirso Zúñiga Santamaría su participación en esta cátedra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco de antemano la invitación del doctor Ángel Alonso para poder participar y poder charlar el día de hoy en torno a los problemas bioéticos que se presentan en la toma de decisiones en las diferentes etapas clínicas de la enfermedad, sobre la enfermedad, en concreto la enfermedad de Alzheimer. Agradezco también al Programa Universitario de Bioética la oportunidad de poder conversar el día de hoy, el de poder charlar y, ¿por qué no?, el poder dialogar y un poco debatir en torno a los aspectos que tienen que ver con la toma de decisiones, sobre todo cuando existe enfrente del clínico un caso en concreto con un alto grado de incertidumbre. Si ustedes esperarán que yo dé hoy una receta de cocina, he de decirles que no. Trataré de invitarlos a que podamos compartir la información, poder reflexionar en torno de esta información que voy a presentar, y presentaré algunos problemas dilemáticos desde el punto de vista bioético y tratar de resolverlos o acercarnos para encontrar una solución, dejando de ser catastrófico y hacer propuestas de manera concreta, evidentemente bien argumentadas y fundamentadas. Sin más preámbulo, agradezco nuevamente a todos ustedes que estén presentes en este espacio de la UNAM. Iniciaré con esta pequeña charla, con este pequeño pensamiento que dice: el cerebro humano es algo más que mero instrumento anatomofisiológico de una entidad suprasomática, y aunque la actual ciencia neurológica no sea capaz de decir hasta dónde llegará ese ser algo más, necesariamente obliga a tener muy en cuenta lo que respecto de la conducta humana ella nos dice. Esto lo escribió el doctor Pedro Laín Entrago en uno de sus libros más importantes, el último que escribió sobre la empresa de envejecer, un libro maravilloso que habla desde su propio envejecimiento y con una crítica muy importante de una persona mayor de 80 años sobre el envejecimiento. Muy interesante, que los invito a que pudieran revisarlo. Inicio con esos pequeños antecedentes que dice: un juicio ético injusto surge cuando una persona anciana se considera como una persona mayor. Esto es una cosa muy importante. Y no solo un individuo. En este dilema ético deben formularse varias preguntas para dar al individuo el respeto que merece. Primera pregunta: ¿se respeta al anciano como un ser humano con atributos humanos universales o como una persona anciana digna de respeto? Segunda pregunta: ¿cuál es nuestra responsabilidad y obligación hacia las personas ancianas como sociedad? Ojo, personas ancianas sanas, sin una enfermedad mental. Cuando se tiene una enfermedad mental, estas preguntas se tornan mucho más complejas y difíciles de responder. La bioética ha desarrollado metodologías de revisión y de declaraciones de regulación en protocolos de investigación para proteger a los seres humanos y mantener la investigación en animales bajo control. Me parece que esto ya no hay duda alguna. Estos procedimientos normativos han sido el resultado de debates internacionales actuales en temas como la clonación, la investigación de células madres embrionarias, la eugenesia, la eutanasia, los cuidados paliativos, el suicidio asistido y, ¿por qué no?, la enfermedad de Alzheimer. Brevemente, diremos que la bioética es una disciplina de carácter multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, que va a tener como objetivo fundamental el estudio y el análisis del impacto tanto positivo y negativo
que la biotecnología va a tener sobre la conducta humana, el medio ambiente y la estructura social. A mi juicio, esta definición es muy importante, ya que es una definición integral en donde el ser humano forma una pequeña parte de ese medio ambiente, yendo un poco más allá del cosmos mismo. Potter entendía la bioética como una estructura, como una nueva cultura, como un encuentro necesario entre los hechos, tal como hoy se plantean las ciencias, y en especial las ciencias de la vida y los valores éticos. Existen tres tipos de valores. Están los valores religiosos, los valores estéticos y los valores éticos. Todo el tiempo a lo largo de la charla me voy a referir y haré mención de los valores éticos. En ocasiones, tal vez, llegue a mencionar algún valor estético y soy respetuoso de los valores religiosos, con ellos no me meteré. Como un nuevo paradigma intelectual y cultural consistente en la confrontación de entre los hechos y los valores. Los hechos desde el punto de vista de la clínica son los hechos clínicos que podemos ver y que se presentan en un caso concreto que se nos antepone, ¿sí? Y debajo de los hechos están los valores, una parte subjetiva que no podemos ver, pero que sabemos que existe y que son muy importantes, ya que la bioética es dilemática. La bioética trata de resolver dilemas éticos, tratar y evitar de que ambas posturas, al momento de la toma de decisiones, no sean tendenciosas. Tratar de buscar un punto medio, un curso de acción óptimo de acción, para ofrecer, en el caso concreto de un paciente, el mayor bienestar posible. ¿Qué es un dilema ético? Un dilema ético es aquella solución, aceptada o no, que siempre va a requerir de una decisión valorativa o normativa, ya que no puede resolverse solo con las armas de la ciencia o el conocimiento. Se requiere de conocimiento bioético en concreto y tener una metodología para poder resolver un problema bioético. Un problema bioético debe de tener tres ejes de estudio. Esto es fundamental. El conocimiento científico o médico, el conocimiento ético y el conocimiento jurídico o el eje jurídico. Si no se cuenta con estos tres ejes, ese problema bioético que estamos analizando, estaremos hablando o se tratará de un problema meramente técnico. La bioética, como toda ética, es aquel intento de analizar racionalmente los deberes que como individuos o como miembros de una comunidad humana tenemos para con nosotros mismos y para con los demás. Lo que se trata, como decía, es de ligar los hechos con los valores. El profesor Gracia, y estoy de acuerdo con él, debe de cumplir la bioética 5 características fundamentales. Debe de ser secular y no religiosa, pluralista y aceptar en todos los enfoques y posturas posibles e intentar acuerdos. En este punto, he de deciros que en la práctica es muy complejo llegar a un consenso y llegar a acuerdos. En la teoría es muy bonito, es muy fácil. Sin embargo, dista mucho todavía de que podamos llegar. Esto sigue siendo una tarea pendiente, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y lo vemos en la actualidad con todas las catástrofes que se están presentando hoy día, no solamente la pandemia, sino lo que sucede en Medio Oriente, entre otras cosas. Debe de ser autónoma, racional y universal para poder tomar decisiones más allá de convencionalismos morales. Por lo tanto, el profesor Gracia afirma que tras el saber hay siempre un poder, y al unirse estos dos factores se van a potenciar de forma tan fructífera como peligrosa. Y ejemplo de estos hay muchísimo. Por eso debe mediar entre ellos una instancia menos radical, que es la del deber. Y los deberes van a consistir siempre, o en la mayoría de las ocasiones, en la realización de los valores. Por último, he de decirles que la bioética clínica va a intentar asistir al personal de la salud, no solamente a los clínicos, sino también a los investigadores, para que puedan tomar decisiones basadas en la razón y no en creencias, ¿sí? Por lo tanto, la pregunta que debemos plantearnos desde el punto de vista de la clínica y la investigación siempre será ¿qué debo hacer frente al caso concreto que se me presenta? Como comentaba, estos son los tres ejes fundamentales de la bioética: el eje científico, el ético y el jurídico. Obviamente la vida es un valor y al igual que la calidad de vida, la salud, como también las preferencias de los pacientes, en concreto, los pacientes que tienen alguna demencia como la enfermedad de Alzheimer, pues tienen valor. Entraremos brevemente, después de estos pequeños antecedentes, en materia. ¿Qué son las demencias? ¿Desde cuándo conocemos las demencias? De acuerdo a la Real Academia Española, la demencia es un deterioro progresivo y irreversible de las facultades mentales que causa graves trastornos de la conducta y la funcionalidad. En este pequeño esquema podemos ver que el síndrome demencial o la demencia podemos
describida desde el punto de vista clínico como lesiones irreversibles estructurales. Es un padecimiento adquirido, crónico, que se va a diferenciar del retardo mental, que puede ser congénito, y el delirio. Existen algunas entidades en redefinición, a pesar de que ya se presentó la nueva clasificación del DSM-5 y está por presentarse el CIE 11 próximamente, se están redefiniendo estas enfermedades, ya que a la fecha se conocen alrededor de 70 tipos de demencia. A la fecha. ¿Habrá más? Sí, seguramente. Y hay subtipos de entre estas mismas. La misma enfermedad del Alzheimer tiene subtipos. Se produce por distintos procesos patológicos. La OMS en 2012 declara que es un problema de salud pública que debe de ser atacado como tal, y se considera una de las pandemias del siglo XXI, que afectará a todo el mundo. Puede ser enfermedad neurodegenerativa de tipo primario o de tipo secundario, y se identifican, como les comentaba, 70 tipos a la fecha. Clínicamente hay alteraciones cognitivas, síntomas neuropsiquiátricos, alteraciones motoras y funcionales. Esto me lo voy a brincar. ¿Desde cuándo conocemos a la demencia? Eso es interesante, muy interesante. Pareciera que la enfermedad del Alzheimer o las demencias es un padecimiento del siglo XX. Es decirles que no. Tenemos el conocimiento de esta enfermedad, o por lo menos está plasmado en documentos, desde hace más de 30 siglos. Y escucharon bien, más de 30 siglos. Y la pregunta es, ¿por qué en tanto tiempo de evolución la medicina no ha podido, o las ciencias de la vida no han podido encontrar un tratamiento curativo, o ya por lo menos un tratamiento más eficaz y efectivo para retardar la evolución natural de la enfermedad? Y bueno, se conoce, como les decía, desde Hipócrates y Aristóteles. Hay indicios. Philippe Pinel, en el año de 1820, implementó una numerosa reforma humanitaria, por primera vez en el asilo Vicente en París, en donde se habla por primera vez en la historia de los derechos humanos de los enfermos mentales. Esto es muy, muy interesante. Esto fue su tesis de doctorado. En este pequeño esquema podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad los cambios importantes que se han presentado en los diferentes rubros de la medicina. Aquí me faltó agregar uno. En 1982, la doctora Elisa Alonso Vilatela, una genetista mexicana, la pionera, encuentra y lo veremos un poco más adelante, una de las mutaciones de presenilina 1 para formas familiares. ¿Sí? Y esto es muy importante. México aporta desde un poco más atrás a la fecha conocimiento en la enfermedad de las demencias y en la enfermedad de Alzheimer. Como podemos ver aquí, hay muchísimos investigadores y médicos desde la época de Hipócrates y Aristóteles, que fue filósofo, pero que también aportó. A Luis Alzheimer en 1906 describe de una paciente, que lo vemos un poco más adelante, de Augusta, por primera vez hace un estudio histopatológico y describe las 3 lesiones características de la enfermedad de Alzheimer. Gracias a él, pues hoy día la demencia senil, que ya no se llama demencia senil, se le conoce como enfermedad de Alzheimer. La propuesta fue hecha por los alumnos, Emily Kraepelin, que aporta muchísimo al conocimiento de esta enfermedad. Y así podemos llegar hasta la fecha, hasta tener los biomarcadores que se utilizan solamente en investigación, ya que todavía no hay una consistencia sólida o robusta desde el punto de vista científico, clínico, para poder utilizarlos en los criterios diagnósticos. Pero bueno, México realiza algunos de estos biomarcadores en el Instituto Nacional de Neurología, entre otros institutos, se llevan a cabo solo con fines de investigación. Aquí hay algunas de los tipos de demencia, no me detendré aquí. Estos son los criterios diagnósticos del DSM-4, ¿sí? Que se siguen utilizando, sin embargo ya quedaron en desuso porque entraron los del DSM-5. Solamente, aquí no me voy a detener, solamente para comentarles que existen criterios diagnósticos consensuados a nivel internacional, ¿sí? Y que se utilizan para hacer el diagnóstico presuntivo y diagnóstico definitivo y diferencial de los diferentes tipos de demencia. Aquí podemos ver en este algoritmo todo lo que se hace para poder hacer un protocolo de investigación, para poder determinar, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad, si se trata o de una demencia, o de algún otro padecimiento psiquiátrico como la depresión, o de algún problema metabólico como el hipotiroidismo, entre otros, o de un problema neurológico.
¿sí? De ahí la necesidad de que se haga un protocolo bien estructurado para poder evaluar a los pacientes y poder determinar si tienen una demencia. En el reporte del ADI del 2015, la Asociación Internacional de Alzheimer, donde dice que existe en el 2015 9 millones de nuevos casos con demencia en todo el mundo, lo que se estima que cada 3 segundos debuta una persona en el mundo con demencia. Y esto no es cosa menor, es un verdadero problema de salud pública y un verdadero reto que tendrá no solamente la medicina, sino también la bioética. La mayoría de las personas con demencia se ubican, por lo menos con diagnóstico, en los países de alto ingreso, como los países europeos y Estados Unidos. No digo Norteamérica porque formamos parte de Norteamérica y en nuestro país hay un verdadero todavía problema para tener un diagnóstico definitivo de estas personas, ¿sí? De las recomendaciones de 2015 hablan de las acciones vinculantes claras, en donde se deben involucrar a los 3 niveles de toma de decisiones para tomar acciones. Se debe emplear la inversión para la investigación. Sabemos que por la pandemia hoy día eso será pues complejo, para no decir imposible. El costo social que representa el cuidado de estas personas con demencia en el mundo es altísimo, ya que se estima que para el 2030 serán alrededor de 2 billones. Se sabe que gran parte de los gastos directos recaen en la familia y un costo menor, es decirlo, el del Estado. Sin embargo, el Estado ha trabajado en una política pública. México tiene una política pública, un plan de acción Alzheimer, que se pronunció en el 2014. Y bueno, por último, ellos proponen que debe haber una inversión equilibrada entre la prevención, el tratamiento, la atención y la cura. Se sigue trabajando en ello, aunque no como quisiéramos, pero bueno, algunos países que tienen más recursos sí han aportado mucho más. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es un síndrome neurodegenerativo progresivo caracterizado por unos síntomas distintos originados por lesiones cerebrales peculiares que ya comentaba hace un momento, que describió Alois Alzheimer. Dada la estrecha asociación entre el envejecimiento y el Alzheimer, mucho tiempo se asoció que una persona mayor de 65, 70 años iba a desarrollar la enfermedad. He de decirles que no, de manera categórica y tajante. El envejecimiento, si bien es cierto, es un factor de riesgo no modificable, no es un factor determinante para el desarrollo de alguna demencia, mucho menos de la enfermedad de Alzheimer. Es un factor de riesgo, repito, pero no determinante. Existen otros factores de riesgo que van a tener mayor peso para el desarrollo, en concreto de la enfermedad de Alzheimer. Esto ya lo veíamos. Esto es lo que les comentaba. Esta es la tesis del doctor Alois Alzheimer, que publica, que describe de manera magistral. Augusta es un caso de una paciente con demencia, hoy se sabe que demencia de Alzheimer, que pues no tenía familia y estaba en el hospital de Frankfurt y le dio seguimiento. Al no reclamar el cuerpo, pues tuvo la fortuna de poder realizar una autopsia. Hoy día habría algunas implicaciones bioéticas de hacer esto hoy día, ¿no? En aquel entonces no las había. Era un momento histórico diferente, ¿sí? Hoy día no está permitido bioéticamente, ni clínicamente, ni jurídicamente realizar una autopsia de cerebro para hacer diagnóstico. Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? La enfermedad de Alzheimer pues va a afectar diferentes áreas del cerebro que pues, se encargan del pensamiento, de la estructura de la memoria semántica, la memoria de trabajo, la memoria de asociación, la memoria reciente y remota, y evidentemente el lenguaje. Se va dando este deterioro de manera gradual y progresiva, ¿sí? Y va a impactar de manera importante, de acuerdo a la etapa de la evolución, de la etapa leve, moderada, severa y terminal, la funcionalidad y evidentemente la socialización de la persona que sufre algún tipo de demencia o de enfermedad de Alzheimer. Si bien es cierto, como he dicho, sí es más frecuente en personas mayores de 65 años, pero hay un tipo de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, con carga genética, que es autosómico dominante, que se puede llegar a presentar alrededor de los 25 años. ¿Y escucharon bien? Alrededor de los 25 años. Sin embargo, este es el menor de los casos, es menos del 5%, afortunadamente. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba. Hoy día podemos reconocer muy bien las diferentes estructuras del cerebro que tienen funciones muy específicas y en concreto, y podemos determinar en un estudio de neuroimagen como una resonancia
qué áreas están afectadas y hacer una correlación clínica para poder determinar si existen 3 o más afectaciones o hay afectación multidominio para determinar que se trata de una demencia primero, se trata de una enfermedad de Alzheimer o alguna otra demencia o algún otro padecimiento neurológico o psiquiátrico. Hoy día, una persona con Alzheimer puede llegar a vivir 35 años, escucharon muy bien, ya que en etapas incipientes de la enfermedad es muy difícil determinar que se trata de una enfermedad de Alzheimer o de alguna demencia, ya que por esta asociación con el envejecimiento justificamos tanto los hijos como las sociedades que porque ya es una persona mayor se le olvidan tales cosas o se llega a desorientar, pero eso es normal en la persona mayor. Eso no es cierto y eso lo digo enérgicamente, eso no pertenece a un envejecimiento saludable. Hay un problema. Esta es la evolución, como les comentaba, puede llegar a ser hasta 35 años, hasta que aparezca el síndrome de inmovilidad y por lo tanto la muerte. Esto es importante decirlo. Una persona con alguna de las demencias o enfermedad de Alzheimer no va a morir por las demencias. Va a morir por el síndrome de inmovilidad que va a presentar complicaciones de este mismo síndrome de inmovilidad, como son síndrome de inmovilidad, como son las infecciones, la sarcopresión, neumonía, infección urinaria, sarcopenia, fragilidad, entre otros síndromes geriátricos. En esta imagen podemos ver a lo largo de la evolución de la enfermedad en un estudio de neuroimagen cómo va atrofiándose el tejido cerebral. Podemos ver en la primera imagen un cerebro que es normal y cómo se va deteriorando. Aquí se ven los grupos mucho más marcados, aquí se ve la pérdida de tejido y el aumento del líquido cefalorraquídeo. Hay una disminución del volumen, del tamaño y del peso del cerebro hasta que llegamos en una etapa muy avanzada de la enfermedad donde el paciente ya está postrado en cama y pues se ven de la primera a la última esas alteraciones desde el punto de vista de la neuroimagen, que evidentemente hay que hacer una correlación clínica. Esto es lo que le comentaba de la prevalencia, es mucho más frecuente, alrededor del 10%, personas de 65 años, y conforme vamos envejeciendo, el riesgo aumenta, por lo menos para la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Hasta llegar a ser un 45%. Ok, existen muchos factores de riesgos. Aquí les decía que en 1992, hago una corrección, dije 82, es 92, la doctora Elisa Alonso Vilatela encuentra una mutación que en el estado de Jalisco, que hoy día, no sé si bien o para mal, se le conoce como el gen Jalisco, ¿no? ¿Quién soy yo para decirles que no? Pero bueno, así lo nombran, ¿verdad? La enfermedad de Alzheimer, como les he dicho, es el principal tipo de demencia y una de las principales causas de discapacidad y dependencia, principalmente en las personas mayores, pero también en los jóvenes, ya que en los jóvenes las enfermedades de Alzheimer de inicio temprano es más rápidamente progresiva que en ocasiones en la persona mayor. Ya en el 2014, en la reunión del Grupo de los 8, se declaró que la demencia debe ser una prioridad global y externó su ambición de contar con una terapia curativa o una terapia modificadora de la enfermedad más eficaz y efectiva. Esto lo declaran para el 2025. No es que yo sea ave de mal agüero ni que sea poco optimista, pero vamos en el 21 y la verdad, a pesar de que hay más de 582 sustancias en diferentes fases de investigación, es decirles que es muy complejo y ahorita veremos por qué, ¿sí? Me parece que llegaremos un poco más del 2030 y habrá que ver si realmente podemos contar. Yo espero que sí, en verdad, créeme, porque esto se va a poner un poco feo en los próximos años, después de 2030, no solamente en todo el mundo, sino para México. Y México tiene pues, pocos recursos, tanto en infraestructura como recursos humanos para la atención de estas personas. Aquí están en esta gráfica algunas de las proteínas y de los genes identificados para algunas enfermedades, entre la enfermedad de Alzheimer y de algunas otras enfermedades neurodegenerativas que también condicionan demencia en etapas más avanzadas, como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Bueno, esto es decirle que lo más frecuente para la mutación de la presenilina 1, que se encuentra en el cromosoma 14, y la presenilina 2, que en el cromosoma 1, esta en nuestra población no existe, es muy rara y se ha encontrado más individuos afectados en lo que es los asentamientos del río Volga. Se dice que el zar en aquella época mandó a algunas familias alemanas para que poblara esa población y ahí aparece la presenilina 2. Esto se sigue estudiando, hay menos información sobre ella, pero se sigue buscando en México, aunque no hemos encontrado ningún caso.
Bueno, como les comentaba al inicio, más del 95% de los casos que van a tener, y hablando en concreto de enfermedad de Alzheimer, van a ser de inicio tardío. Esto significa que van a ser formas esporádicas, en donde pues no va a haber una asociación genética o una mutación para que se desarrolle la enfermedad. Esto es lo más frecuente, afortunadamente. Sin embargo, entre ese menos del 5% de las formas familiares, es decir, es que cuando hay una forma familiar, el riesgo de tener, si yo tengo algún familiar directo, papá o mamá, con algún tipo de estas mutaciones, yo tengo el riesgo del 50% de desarrollar la enfermedad en algún momento de la enfermedad, de mi vida, ¿sí? Y la presentación de la enfermedad será de inicio temprano, alrededor de los 25 o 30 años. Esto les comento porque muchos de los temores cuando llegan a la consulta los pacientes en el instituto, a la consulta, cuando llego a evaluarlos, pues ese es el miedo, ¿no? De que cuando están en estadios más avanzados de la edad, arriba de 65, por lo general son formas esporádicas. Eso es importante saberlo, porque tiene una implicación bioética y algo que se llama asesoramiento genético, y lo veremos un poquito más adelante. El por qué tiene una implicación bioética. Bueno, esta es la otra de la mutación de la PP, la proteína precursora del beta-amiloide. Esto me lo voy a brincar, aquí está lo que les comentaba. Esta es la mutación puntual de los mexicanos, de un efecto de fundador en el estado de Jalisco. Este trabajo fue hecho por la doctora Elisa Alonso Vilatela y la doctora Petra Yescas, con la cual laboro en la actualidad, ahí en el laboratorio de neurogenética. Existe un factor de riesgo, que es el alelo Epsilon 4 de la apoproteína. Este es un factor de susceptibilidad que no es necesario ni suficiente para desarrollar enfermedad de Alzheimer. En la actualidad se siguen haciendo estudios de asociación y a decirles que tiene que ser homocigoto, esto es tener los dos genes, E4, E4, para tener mayor susceptibilidad. Falta la influencia del medio ambiente, esto es la parte epigenética, para que se pueda desarrollar y encender esa carga genética, ¿sí? Afortunadamente, la mayoría somos E3, E4. Y digo somos porque yo me considero ahí, ¿verdad? Ya por un estudio que me hicieron, fui conejillo de Indias y salí que sí tenía ese factor de riesgo. Y afortunadamente, somos los menores. Sin embargo, pues el riesgo de tener E4, E4, pues implica que pueda aparecer la enfermedad alrededor de los 69, 70 años. Y decirle que, bueno, esto es un factor importante, sin embargo, tampoco es determinante. Esto me lo voy a brincar. Esto es importante, de las frecuencias aléicas de APOE en distintas poblaciones del mundo, estudios también ya mexicanos, en donde en México, pues, encontramos, como les decía, que es más frecuente el E3 y el E4, afortunadamente. Bueno, aquí hay una parte importante que tiene que ver con el asesoramiento genético. Esto tiene que ver con las formas familiares. Cuando ya se sabe, se corrobora que existe una mutación, ¿sí? Y ahí el diagnóstico de alguno de los padres, el hijo mayor de 18 años puede solicitar el asesoramiento genético. Entonces, se le hace una prueba, se le toma una muestra de sangre, se le hace una prueba de biología para hacer un estudio de biología molecular y poder determinar si cuenta con la mutación. Esto es un diagnóstico presintomático. Sin embargo, tiene todo un protocolo bioético para poderse llevar a cabo. El Instituto Nacional de Neurología lo lleva a cabo, es uno de los primeros institutos en América Latina en hacerlo, ¿sí? Y es para determinar. Y solamente a la persona afectada, o sea, que solicita, se le va a entregar el diagnóstico. Y evidentemente se le va a hacer una evaluación psiquiátrica, genética, neurológica, para poder determinar en conjunto toda la información que se tiene. Bien, bueno. Esto para mí es muy importante y relevante, que es el mensaje del punto de vista clínico que quiero dejar. Los factores de riesgo que van a tener mayor peso que la carga genética, ¿sí? Existe en este esquema, pues los factores de riesgo que cuando se tienen controlados estos factores de riesgo, se van a convertir en factores protectores para el desarrollo de algunas demencias, entre ellas la enfermedad del Alzheimer. Si ya hablamos de los factores de riesgo, de los factores genéticos. Brevemente, hay una hipótesis vascular, que evidentemente existen factores de riesgo cardiovascular, como es la diabetes, la hipertensión, que desafortunadamente México ocupa el primer lugar en diabetes, segundo en obesidad, en hipertensión del cuarto, hay una gran población que tiene tabaquismo, y bueno, entre otros factores de riesgo, además de la obesidad,
que van a contribuir a lo largo de la vida, ¿sí?, en generar cambios conformacionales a nivel proteico alrededor de entre los 20 y 30 años. Y ahorita lo veremos en un esquema que propone Bruno Dubois. ¿Escucharon bien? Entre los 20 y 30 años se dan estos cambios, ¿sí? Ya cuando el cerebro o la reserva homeostática neuronal no es capaz de mantener un equilibrio, alrededor de los 60 años es cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas. Y no es que en ese momento se den los primeros síntomas. Lo que pasa es que desde por lo menos 15 años atrás, 20 años atrás, se están dando todo este tipo de problemas a nivel molecular. Y eso es importantísimo que lo sepan. Aquí hay algunos factores de riesgo que se comparan entre los países de bajo y mediano ingreso como los de alto ingreso. Y bueno, hay muchas controversias, ¿no? Entre ellos, entre el sexo femenino, la historia familiar, el traumatismo craneoencefálico, el analfabetismo o baja escolaridad, ¿sí? Que sí es positivo en todos los estudios que hay, que se concentran en un informe de la OMS en el 2012 que se publica, ¿sí?, entre otras. Y he de decirles que tienen mayor peso algunas enfermedades para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, como es la depresión y la enfermedad vascular. El tabaquismo, desde luego, el sedentarismo, entre otras. La educación y la ocupación sí van a tener un impacto muy importante, ya que sabemos que entre menos actividad cognitiva y física, evidentemente esa reserva cerebral o neuronal va a ir mermando poco a poco. Recordar que, de acuerdo al proceso de envejecimiento, existe una muerte neuronal programada, que es la apoptosis. Por lo tanto, cada segundo que pasa, tenemos una pérdida importantísima de neuronas, y que estas neuronas van a aumentar esa pérdida si no las ponemos a trabajar. De la importancia de estar trabajando, aunque estemos en pandemia, ¿eh? Hay que estar haciendo actividad cognitiva y física. El ejercicio es fundamental. Y bueno, en este pequeño esquema podemos ver cómo se afecta la reserva de una persona con baja reserva cognitiva, de acuerdo a los factores de riesgo que vimos, escolaridad, actividad física, cognitiva, ¿sí? Y cómo va a afectar para que presente de manera más temprana la enfermedad. Y en otros, cómo se puede postergar esa reserva para evitar que presente algún proceso neurodegenerativo. Y aquí hay muchos estudios epidemiológicos que así lo sustentan y lo respaldan. Aquí aparece México, ¿sí?, con los estudios que se han realizado por parte del Grupo Internacional en Demencias 1066, que han aportado muchísimo conocimiento a las demencias. Aquí son los factores psicológicos, entre ellos importantísimo, que esto ha afectado muchísimo con la pandemia, se ha disparado de manera exponencial. La depresión, el trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad y trastorno del sueño. Pero no solamente por el confinamiento se han disparado estos factores de riesgo, sino simple y sencillamente se está presentando ahora por el síndrome post-COVID. Estamos viendo pacientes que ya presentan, que padecieron COVID, este tipo de alteraciones, inclusive deterioro cognitivo, ¿sí?, por daño cerebral. Habrá que esperar un poco más de cómo va a evolucionar esto, y sí, quedarán algunas personas con deterioro cognitivo o debutarán, ¿por qué no?, con alguna demencia. Habrá que ver, habrá que esperar un poco. Esto todavía no termina, aunque esté controlado. Habrá que seguirse cuidando y habrá que, pues, esperar en el tiempo qué va a aportar el COVID al desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas. Y hasta ahorita, pues mucho. La depresión es muy frecuente, no solamente en los adultos mayores. En todas las edades se puede llegar a presentar, mejor dicho, un cuadro depresivo, ¿no? Es un factor de riesgo muy importante, que inclusive cuando hay una depresión mayor se puede confundir con un deterioro cognitivo. Por eso se le conoce como pseudodemencia. Aquí hay muchos estudios al respecto. Aquí hay un metaanálisis, que no me voy a detener en esto. Está el trastorno de ansiedad, que esto sí ha aumentado muchísimo, simplemente por el hecho de que existe una pandemia. En todo el mundo, todos los seres humanos estamos sufriendo en menor o mayor grado la ansiedad, sobre todo porque ha aumentado de manera exponencial la incertidumbre, ya que hoy día, pues el ser humano no está acostumbrado a lidiar con la incertidumbre. Todos estábamos acostumbrados de cierta manera a decir, bueno, de lunes a viernes tengo que ir a laborar, ¿sí? Y entro de tal hora y salgo a tal hora. De repente ellos dicen, pues te quedas en casa y no vas a hacer casi nada. O limitados a realizar sus actividades
cotidianas. Eso está generando pues muchos problemas. Esto, a su vez, va acompañado de un trastorno del sueño, que también hace un año, cuando nos dijeron que había pandemia, los primeros meses que no sabíamos, que teníamos mucha incertidumbre qué iba a pasar, pues nos generó mucho trastorno del sueño. Algunos. Otros pues dijimos, vamos a descansar, tenemos una oportunidad para trabajar en otras cosas y hay que dormir. Sin embargo, pues todos tuvimos en un momento trastorno del sueño. Estos son los factores relacionados con el estilo de vida. ¿Sí? Ya hablaba yo del tabaquismo, el alcoholismo, la actividad física, la estimulación cognitiva, la dieta y el consumo de vitaminas. En cuanto al tabaco, pues sabemos que México es un gran consumidor de tabaco. ¿Sí? Y bueno, ya no quiero ni contarles todo lo que va a contribuir a un proceso neuroinflamatorio de manera crónica y permanente que va a tener consecuencias irreversibles y que puede generar, contribuir, sumar para un proceso neurodegenerativo. El alcohol, de igual manera, el alto consumo de alcohol en nuestra población, pues también contribuye a un proceso inflamatorio crónico. La actividad física sabemos que, bueno, no se nos da mucho a un porcentaje importante de la población, pero es importante, pues, realizar actividad física y tener estimulación cognitiva. De los factores de riesgo cardiovascular, ya comentaba yo de manera somera, la hipertensión. México ocupa del tercer y cuarto lugar en una población con hipertensión, con obesidad y diabetes. ¿Sí? Y esto pues va a sumar de manera importante, al igual que la dislipidemia, elevación de colesterol y triglicéridos, de manera importante. Esto me lo voy a brincar y quiero llegar aquí. Parte del diagnóstico hoy día sigue siendo clínico, ¿sí? Ya que pues la clínica, junto con algunos estudios de neuroimagen de laboratorio y una evaluación neuropsicológica, que es una parte muy importante y fundamental, debe estar dentro de ese protocolo para poder determinar si existe una demencia o enfermedad de Alzheimer. En este corte de esta resonancia podemos ver los cambios. Aquí sí hay un crecimiento ventricular importante, hay una atrofia importante, de una demencia pues, de leve a moderada, y aquí una demencia bastante severa. ¿Sí? Y aquí vemos los cambios en este corte de un cerebro. Estos son los, desde el punto de vista microscópico, las tres lesiones fundamentales para poder determinar que se trata de una enfermedad de Alzheimer, como es la placa neurítica, la angiopatía amiloide y por último los ovillos neurofibrilares. Lo voy a ver aquí. Yo ya hablaba hace un momento de la fase preclínica. ¿Sí? Esa fase preclínica es cuando se empiezan a dar los cambios conformacionales, que es en la juventud, entre los 20, 30, 40 años, en donde pues no tenemos ningún síntoma, pero es donde se empiezan a dar las primeras alteraciones conformacionales. ¿Sí? En este esquema lo podemos ver, la parte preclínica, ¿sí? Donde se va aumentando tres tipos de lesiones de manera importante, y es aquí donde debemos de tener mayor incidencia desde el punto de vista de una política pública, una medicina preventiva. Tratar de evitar desde esta edad, pues identificando factores de riesgo, factores genéticos y cambios incipientes a nivel celular y moleculares para evitar que la evolución natural de la enfermedad pues lleve a un declive cognitivo y presentar alguna demencia o enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos mucha tarea pendiente que hacer en este punto, ¿sí? ¿Se han tomado algunas acciones? Sí, pero me parece que todavía es una tarea pendiente que tiene no solamente el Estado, sino la sociedad mexicana en poner mayor atención en los jóvenes, para que no envejezcan con enfermedades o que tengan un riesgo menor de tener una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer. Estos es de los marcadores que les comentaba hace un momento, que se hacen con fines de investigación. Existen, como les comentaba, 4 etapas clínicas. Antes de la preclínica está la etapa, posterior a la preclínica, perdón, está la etapa leve, la moderada, la severa y la terminal. Es aquí donde debemos identificar esos factores de riesgo, tratar de controlarlos para que la evolución sea mucho más lenta o evitar que den el salto y que tengan una enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, de todos los casos de la demencia, está alrededor, es la demencia más frecuente, alrededor del 60%, y se va a caracterizar clínicamente por un deterioro progresivo, alteraciones de las funciones cognitivas, una afectación multidominio, y patológicamente se encuentran las 3 lesiones que habíamos comentado hace un momento, los ovillos neurofibrilares, las placas amiloides, y se van a encontrar principalmente en estructuras ya bien identificadas, como es el hipocampo y la neocorteza.
El síntoma más temprano de demencia es la dificultad para recordar eventos recientes, que es una alteración de la memoria reciente. Sin embargo, se ha visto hoy día que clínicamente no necesariamente tiene que haber alteraciones de memoria reciente. Puede haber alteraciones de otro dominio, mucho más acentuados que en la memoria. Y esto a veces nos confunde para poder hacer el diagnóstico. Esta es la clasificación que les comentaba de inicio tardío y de inicio temprano. Bueno, ¿va a tener evidentemente un impacto biopsicosocial? Por supuesto que sí, ya que no solamente va a haber impacto en la persona que lo padece, sino también en la familia y los cuidadores. ¿Hay consideraciones éticas? Por supuesto que sí, en las diferentes etapas que ahorita trataremos de ir dilucidando las más frecuentes. ¿Consideraciones jurídicas? Por supuesto que sí, que tiene que ver con la toma de decisiones de primer orden, ¿sí? Consideraciones médicas, por supuesto, y es un problema de salud pública. A pesar de que el panorama, como en esta fotografía, que es un puente que está en Berlín, ¿sí? Parece un poco complicado, un poco nebulosa la cosa, pues sí, sí lo es, pero bueno, habrá que seguir trabajando y seguir aportando. Esto lo comentamos hace un momentito, no me lo voy a brincar. En cuanto al tratamiento, pues bueno, tenemos dos tipos de tratamiento que van a involucrar dos formas terapéuticas. Por un lado está el tratamiento farmacológico, que está muy reducido de decirlo, y el tratamiento no farmacológico. En su conjunto, los dos ayudan a poder frenar y disminuir la evolución natural de la enfermedad y poder impactar de manera positiva en la funcionalidad de estos pacientes para que puedan extenderse esa funcionalidad el mayor tiempo posible y puedan seguir estando insertados en sus labores cotidianas en la sociedad y que tengan menos deterioro. Esto para mantenerlos más activos el mayor tiempo posible y mantener una terapia ocupacional. El objetivo de la terapia no farmacológica pues, es estimular y mantener las capacidades mentales, evitar la desconexión del entorno, dar seguridad e incrementar la autonomía del paciente el mayor tiempo posible, sobre todo reducir el estrés no solamente del paciente, sino también de la familia. Esto es algo muy importante y del cuidador. El hecho de conocer sobre la enfermedad un poco más y adentrarse más sobre esta enfermedad y cuáles son los cambios de las diferentes etapas, va a dar más certidumbre al paciente, a la familia y a los cuidadores. Eso es algo muy importante. Se debe mejorar el rendimiento cognitivo con la reserva que se tiene, de ahí la importancia de tener una buena evaluación neuropsicológica para poder trabajar sobre esta reserva que se tiene conservada y mejorar el rendimiento funcional, incrementar la capacidad del paciente en las actividades de la vida diaria, como comentaba, y esto va a impactar de manera directa no solo en la calidad de vida del paciente, sino también en la calidad de vida de los familiares. De los tratamientos farmacológicos disponibles tenemos 4, 3 que forman parte del grupo de los inhibidores de acetilcolinesterasa, está el donepezilo, la ganatamina, la restigmina, y por último tenemos un antagonista del receptor de metilespartato, que es la memantina. Sin embargo, he de decirles que en una revisión que hicimos sobre estos fármacos, desde el punto de vista de la farmacogenética, pues el tratamiento farmacológico tiene una eficacia y una efectividad muy reducida, que es menos del 30%. Y además es un medicamento muy caro, y ahí tenemos otro dilema, ¿sí? No solamente los pacientes con demencia van a tener demencia, también tienen otros problemas, ya hablábamos que algunos tienen diabetes, hipertensión, entre otros problemas crónico-degenerativos. Entonces existe el dilema si compro el fármaco para el proceso neurodegenerativo o para las otras enfermedades, ¿sí? Habrá que ser muy cuidadosos en el momento de elegir, de tomar la decisión cuál es el medicamento más adecuado para nuestros pacientes. Por otro lado, existe evidencia de que los factores genéticos pueden explicar parte de esta variabilidad genética sobre la respuesta de estos fármacos. ¿Sí? Existen algunos factores que van a afectar de manera directa la respuesta y que pueden contribuir a las reacciones adversas de los fármacos, contribuyendo a la toxicidad. Por un lado tenemos los factores medioambientales como la dieta, la edad, el estado fisiológico, algunos medicamentos concomitantes, ya decía, para otras enfermedades crónico-degenerativas, el tabaquismo, el consumo de alcohol, y evidentemente esos factores genéticos que van a estar presentes y constantes entre el 20 y el 95%. Ya hablamos de motivo, no necesariamente tiene que ser una mutación. La farmacogenética va a estudiar las variaciones hereditarias que van a afectar la respuesta individual a los fármacos. ¿Sí? La farmacogenómica, por otro lado, es el estudio de la respuesta al fármaco en relación al genoma. Nosotros no hacemos farmacogenómica, hacemos farmacogenética en el laboratorio, ya que está dedicada al logro de la meta de la medicina más personalizada para garantizar que en cada individuo reciba el medicamento correcto, en el momento adecuado, a la dosis correcta, para la enfermedad correcta.
Esta es una propuesta muy interesante a nivel mundial y que puede formar parte de esa medicina personalizada que todos queremos, el saber si voy a tener una eficacia y una efectividad con ese fármaco para el padecimiento que tengo y evitar, en medida de lo posible, las reacciones adversas. Esto me lo voy a brincar. Aquí esto lo pueden revisar en este artículo publicado en la revista de Neurología. Son algunos estudios farmacogenéticos en la enfermedad de Alzheimer. En la actualidad estamos trabajando ya con los datos mexicanos. Pronto esperemos ya poderlos publicar y presentar la respuesta de estos 4 fármacos que he presentado en un estudio de población mexicana con enfermedad de Alzheimer. Y bueno, pues veremos algunos dilemas éticos que se presentan en torno a la enfermedad de Alzheimer y lo que tiene que ver en torno a las tomas de decisiones de este padecimiento, ¿sí? Aquí hago un pequeño descanso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, para tomar un poquito de agua. Y gracias. Sí tenemos algunas dudas e inquietudes del público. Voy a leer los comentarios. Merifer Ceballos comenta: justo durante mi clase de griego abordamos la medicina griega y recuerdo que en estas se mencionaba que mucho antes de los tiempos de Hipócrates y casi desde inicios de los primeros centros dedicados a Asclepios, se tenían datos de esquizofrenia y epilepsia que eran vistos como castigos divinos. Después, gran parte, la deslindación religiosa, se la debemos al mismo Hipócrates y es gracias a Galeno quien clasifica esta enfermedad del cerebro. A estas dos, pareciendo ser el mismo caso con otras enfermedades neurodegenerativas. Posteriormente, Majarba González comenta: buenas tardes, desde mi experiencia personal, hablar de Alzheimer pone de manifiesto los límites que no ha podido trascender la ciencia médica para atender de forma integral al paciente con Alzheimer y dar orientación pertinente para quienes lo cuidan. Me parece que se deja de lado la parte emocional que en este tipo de padecimientos es vital atender. Gracias. Hay muchos comentarios de lo impresionante que son los datos, las cifras, preocupación por el deterioro y toda esta cuestión. Fer Ceballos pregunta: ¿se sabe exactamente cuáles son las causas, factores que propician la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuál sería el cuadro clínico bajo el cual nos podríamos guiar para buscar atención especializada al cumplirlo? ¿Cómo podemos dar la prevención? Y leo otros 2 comentarios. Estela Jiménez pregunta: ¿el tratamiento de la depresión con medicamentos disminuye el riesgo de padecer Alzheimer? Y Mario Mendoza pregunta: ¿el Mini Mental State Examination, MMSE, es un instrumento útil para la detección de demencia en sujetos en los que se sospecha deterioro cognitivo? ¿Cuál punto de corte establecido en el MINI mental para determinar la normalidad? Ok, sí, de los comentarios que han hecho los compañeros que están conectados, es decirles que el primer comentario sí es cierto. A lo largo de la evolución ha ido cambiando el concepto, la parte ontológica del concepto de enfermedad mental, y que se ha ido dividiendo. Si bien es cierto, al inicio de Hipócrates, todos englobaban enfermedad mental, y si bien es cierto, se expulsaban de la comunidad. Existen 3 etapas interesantes. Una, en donde la etapa oscura de la etapa del enfermo mental era tratado como un animal rabioso. La segunda etapa era recluido en la época de Pinel, un poco antes de Pinel, en los centros psiquiátricos, en los hospitales psiquiátricos, que seguían tratando como animales. Hasta que aparece un medicamento, la cloropromacina, que es un neuroléptico muy interesante, ¿sí? Es el primero de su tipo. Aparece la terapia ocupacional y aparecen en ese momento los derechos de los enfermos mentales. Es cuando, por primera vez, el enfermo mental tiene derechos y es visto y tratado como un ser humano. Es más, puede ser, cuando es controlado, incluido nuevamente en la sociedad. Esas serían las 3 etapas históricamente del enfermo mental.
En cuanto a los criterios diagnósticos, ya bueno, de los factores de riesgo primero, ya he hablado de los factores de riesgo de manera muy somera, ¿sí? Pueden ustedes ver un poco más sobre ello en los reportes del ADIS, y hago un pequeño comercial. En este libro de enfermedad de Alzheimer podrán encontrar de manera vasta todo esto que estamos revisando, ¿sí? Para que puedan acercarse. Hay estudios mexicanos, desde luego que sí, sí los hay, sobre la discapacidad y la dependencia que generan las enfermedades crónico-generativas y su asociación con los procesos neurodegenerativos, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Y por último, de lo que recuerdo los comentarios en Minimentas, sí se utiliza es un instrumento de clinimetría que se utiliza en consultorio, que lleva alrededor de 5 a 10 minutos aplicarlo, y es para detectar sospecha de deterioro cognitivo, no para hacer diagnóstico de demencia, ¿sí? Esto es para poder referir el paciente de primer contacto a un centro especializado para que se le haga el diagnóstico diferencial y poder saber qué tipo de demencia tiene. El punto de corte para una persona con escolaridad mayor de 8 años será 24 puntos y hay que ajustarlo para el que tenga menos escolaridad. Existen otros instrumentos complementarios de clinimetría que se pueden aplicar en consultorio, como es la prueba del reloj, la afluencia verbal, entre otros, y que esto llevará en manos expertas, no tiene que ser un neuropsicólogo para aplicarlo, alrededor de 15 a 20 minutos para poder detectar de manera temprana que existen alteraciones y que van a dar un deterioro cognitivo. Esto es muy útil en la práctica clínica. De la otra parte, los aspectos psicológicos, de eso trata principalmente el abordaje multidisciplinario, y en eso tiene que ver muchísimo la bioética. Del punto de vista, del momento que yo hablo que existen derechos humanos, es tratar al otro, el que es enfermo, como un igual que yo. Y ahí existe una doble obligación moral. Primero, porque es un ser humano igual que yo, y por último, la otra parte, un ser vulnerable, ¿sí? No me gusta hablar de que es una población en riesgo. Es un individuo, un ser humano, vulnerable y que requiere de nuestro cuidado, ¿sí? Y de nuestra protección. Y esto lo veré un poco más adelante, desde el punto de vista de la bioética, que la bioética tiene mucho que decir, y que la bioética, créanme que ha estado preocupada desde hace algún tiempo, de 2009, ahorita veremos un documento del Non-Free Concept on Bioethics, en donde por primera vez se habla que la atención debe estar centrada en la persona, ¿sí? Mucho antes lo dice que la OMS. Y esto es una parte muy importante, fundamental. Bueno, pues espero haber contestado de manera somera, y si hay algún otro comentario, más adelante pues lo atenderé y poder dialogar, desde luego. Si no tienen algún otro comentario, pues seguiré con la segunda parte, que ahora sí tiene que ver más con la bioética. No es que la otra cosa no sea importante. Es, a mi juicio, muy importante. Tener un conocimiento vasto, desde el punto de vista médico y científico, de lo que va la enfermedad, para poder identificar en esos hechos los conflictos de valor, que la parte ética también es muy importante. Y por último, dejo, no es que sea menos importante, la parte jurídica. Esto ya lo veíamos hace un momento, que es la bioética. Y bueno, decirle aquí nada más que desde la antigüedad había un mito que la ciencia era pura. Y esto lo tengo que decir porque también hay un apartado de la investigación que tiene que ver con la investigación o los problemas bioéticos en la investigación en las demencias, ya que se tiene que obtener un consentimiento informado. Y ahí es donde entra una parte perversa entre el clínico y el investigador, que en ocasiones pues no obtiene de manera adecuada ese consentimiento informado. Pero bueno, existían en Ética de Nicomaco, Aristóteles dice que existen 5 modos diferentes del saber. Uno era la sofía, la sabiduría, que era un saber pleno y que nuestro amigo Ángel nos podrá apoyar un poco más en él, porque él es el experto, ¿sí? Lo más que se puede ser es un buscador de la sabiduría, un imitador a Dios, y esto es lo que significa filósofo. Y aquí es donde entra a mí un conflicto, donde el ser humano trata de jugar a Dios y poder decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y me parece que aquí es donde entran muchos conflictos que tienen que ver con la ciencia y la toma de decisiones, y evidentemente es el campo de acción de la bioética, poder esos límites entre lo que sí está permitido hacer y lo que no, ya que tenemos un avance biotecnológico a la mano,
pero habrá que usarlo de manera racional, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y la bioética nos puede dar esas pautas para obtener un uso racional y adecuado que realmente esté enfocado a mejorar el bienestar de ese paciente, ¿sí? A mejorar la calidad del paciente y de la familia, y no en pro, en una justificación de la calidad de vida, hacer todo lo que se puede hacer sin límites, sin restricciones. Bueno, esto me lo voy a brincar. Aquí está la parte que yo les decía del asesoramiento genético, que aquí empieza un primer problema del diagnóstico. La genética médica es una rama de la medicina que se ha desarrollado muy rápidamente en los últimos años y tiene como por objeto el diagnóstico, el asesoramiento genético, tratamiento y prevención de los desórdenes genéticos a nivel individual, familiar y poblacional. La consulta genética pues tiene ciertas características peculiares. Debe ser un uso voluntario de los servicios, esto es, en el caso concreto de asesoramiento genético, el familiar o el hijo, que ya se sepa que su papá tiene una mutación, tiene que solicitarlo de manera expresa, ¿sí? Y debe de cubrir con ciertos requisitos, entre ellos un consentimiento informado, ¿de acuerdo? La necesidad de realizar estudios, obtener la información, depende principalmente de las necesidades del paciente, ya que muchas veces el resultado no va a modificar los cuidados médicos ya establecidos. Obviamente, para poder tomar decisiones, se debe conocer, de estar informado de manera simple y concreta. Eso es muy importante. Para que la persona, puede ser el enfermo con Alzheimer o otra persona que no tenga ningún problema mental, pueda comprender la información de manera adecuada, pueda procesar esa información para poder emitir un juicio y por lo tanto llegar a una toma de decisiones, ¿sí?, que esté enfocada a su mayor bienestar individual. Esto es una parte muy importante. Existen estudios conocidos como de susceptibilidad, es decir, en donde personas asintomáticas tienen un carácter de predictivo, y este caso concreto son personas con antecedente familiar de Alzheimer. Antecedente familiar me refiero a que hay una enfermedad autosómico dominante. Esto es que existe ya una mutación puntual conocida en un familiar directo, papá o mamá, ¿de acuerdo? Es necesario hacer una evaluación psicosocial, psiquiátrica, para poder ver la parte espiritual, ya que el ser humano es espiritual, por antonomasia, ¿sí? Posteriormente, la información que arroja ese estudio de biología molecular tiene que ser interpretado de manera adecuada por un genetista, no por cualquier médico. Eso es importantísimo, ya que el genetista, junto con el psiquiatra y el neurólogo, ¿sí?, en ese asesoramiento genético, van a poder interpretar en diferentes ámbitos y que incluye la esfera psicosocial o afectiva, ¿sí?, para poder darle la información y que pueda ser aplicada esa información al caso concreto o al individuo que se está evaluando, ya que esta información va a tener un valor predictivo, ¿sí?, y no solo el paciente consulta, sino también para los descendientes de esta persona o de este ser humano. Y aquí, evidentemente, existen implicaciones de decisiones éticas relacionadas con el tema reproductivo y los cuidados paliativos, ya que en alguna enfermedad autosómico dominante, cada descendiente o cada hijo tiene el riesgo del 50% de tener la enfermedad. Esto en la teoría lo digo muy bonito, muy fácil, pero en la práctica muchas personas no lo entienden. Créanme, ¿sí? Entonces habrá que acercarse muy bien a un equipo multidisciplinario cuando se solicite un asesoramiento genético. Implica tomar decisiones relacionadas con el estilo de vida, ya decía yo, de las reproductivas, personales, familiares, educativas y laborales. Y aquí entra en juego otra parte un poco perversa por parte de las aseguradoras, ¿sí? Que bueno, que hoy día, pues con el tema de la pandemia, pues las aseguradoras han puesto más letras chiquitas, y entre ellas son las enfermedades autosómico dominantes. Por eso habrá que ver cuando uno solicite un seguro, revisar muy bien esa parte de las letras chiquitas. Si bien el avance del diagnóstico ha realizado grandes avances en el campo de la clínica, pues todavía tenemos otro enorme problema. Hablaba yo de que no tenemos un tratamiento eficaz y efectivo, ¿sí? Evidentemente, esto va a implicar riesgo de discriminación negativa, ¿sí? Alteraciones psicosociales, evidentemente,
ya que pues muchos familiares cuando se llegan a tener alguna enfermedad de este tipo, hay algunas otras demencias rápidamente progresivas que también tienen una alteración o una mutación genética, como puede ser los priones, el Creutzfeldt-Jakob o el síndrome de Herrmann-Strauler-Scheinker, que sí se corre el riesgo del 50%, pero bueno, esas son mucho más raras. Lo importante en la medicina genómica va a ser poder atender de manera directa, ¿sí? Y poder identificar esas implicaciones en esa relación médico-paciente. Y yo incluyo al familiar y al cuidador, ya que no solamente ellos tienen en ese modelo de toma de decisiones de manera unidireccional, tienen la obligación, ojo, de dialogar. Y el médico tiene que favorecer ese diálogo para que la toma de decisiones sea bidireccional. Y evidentemente el familiar, si conserva un buen grado de capacidad cognitiva, pueda tomar esas decisiones. ¿Sí? Y bueno, aquí está la aplicación de esta medicina, de este diagnóstico presintomático, ¿sí? Y que va a tener una utilidad, una validez, y que puede, obviamente, tiene unas implicaciones ético-jurídicas, sociales, ¿sí? Que hay que tener consideración de ellas. ¿Sí? Bueno, el asesoramiento genético es definido como un proceso de comunicación por el cual las familias en riesgo de un desorden pueden tener una enfermedad hereditaria o no, ¿sí? Y tienen que ser asesoradas sobre las consecuencias del mismo, la probabilidad de desarrollarlo, que esa es otra cosa. Habrá, si se tiene la mutación, si hay penetrancia incompleta o completa, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener una penetrancia completa que saber que si voy a desarrollar la enfermedad a una penetrancia incompleta, ¿no? Habrá que ver esa posibilidad de transmitirlo, de desarrollarlo, de la forma que se puede prevenir y evitar o atenuarlo, y no seguirlo propagando a las generaciones futuras. Aquí entraría otro principio bioético, que es el principio que desarrolla Hans Jonas, el principio de para la protección de las generaciones futuras. Evidentemente, hay unas familias que tienen una alta vulnerabilidad y, bueno, esto puede llegar a tener que tengan una implicación de discriminación negativa. ¿Qué requisitos debe de tener? Bueno, el conocimiento acabado sobre el desorden y el método diagnóstico necesario para poder confirmar y adecuar esa interpretación adecuada de los resultados, por lo cual, vuelvo a insistir, se requiere de que sea interpretado por un médico genetista. Debe haber entrenamiento suficiente entre el grupo multidisciplinario para comunicar los beneficios, limitaciones y complicaciones de estos procedimientos. Y bueno, antes de ello, debe haber un consentimiento informado para poder solicitar el estudio de biología molecular. Bueno, esto es muy importante. De lo más relevante de aquí es la confidencialidad del resultado, ya que solamente el actor afectado, esto es el individuo o la persona afectada que solicita el estudio, se le va a entregar el resultado, excepto que exista, pues, la esposa de esta persona o el esposo para la protección a terceros. Y bueno, eso se tiene que discutir con el grupo multidisciplinario. Esto ya les comentaba, esto ya lo vimos hace un momento. Y bueno, ¿cuál es la función de la bioética en la práctica clínica, en el concreto, de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues ayudar al clínico en análisis de los valores que intervienen en una decisión correcta, concreta, a fin de que la decisión que se adopte sea la óptima, como comentaba, no solo desde el punto de vista de la clínica, sino también desde el punto de vista del conflicto de los valores. Sabemos que los valores son opuestos y que muchas de las veces alguno de estos dos valores va a salir dañado. De lo que se trata es de que salga menos afectado posible y buscar un curso óptimo de acción que vaya directamente relacionado en ofrecer el mayor bienestar posible para ese paciente. Esa es una parte muy importante y fundamental. De lo que trata la bioética, pues es de enfocar esos problemas bioéticos y saber manejar, en medida de lo posible, esa incertidumbre con la misma suficiencia que tiene un buen profesional clínico para mejorar su práctica clínica. Ahora bien, no es suficiente ser un buen clínico. Se requiere tener metodología bioética, conocimiento bioético para tomar decisiones cuando existe un problema bioético. Esto es que sabemos que históricamente el clínico
ha apelado mucho ese ojo o olfato clínico, y pues no es lo mismo que tener un conocimiento meramente técnico a tener una metodología para tomar decisiones cuando se presenta un problema bioético. He dicho que deben de tener los 3 ejes: el científico médico, el ético y el jurídico. ¿Sí? Como bien saben, Potter entendía la bioética como una nueva cultura, como el encuentro necesario entre los hechos, tal como hoy se plantean las ciencias de la vida, y en especial la identificación de ese conflicto de... Esto ya lo comentábamos hace un momento. Esto también ya lo decía, de los hechos, son la parte descriptiva que yo puedo ver, la parte clínica, y que va a estar soportando los valores, que son juicios de valor estimativos, que no los puedo ver, pero sé que existen. Y por último, tenemos los juicios de deber y prescriptivos. Por lo tanto, la bioética va a intentar asistir al clínico para que tome decisiones basadas en la razón y no en creencias. Y esta es una parte muy importante. Ya decía yo al inicio de la charla que la clave que pone de manifiesto que tenemos un problema bioético es la pregunta resumida: ¿qué debo hacer en el caso concreto que se me presente? Todos los casos desde el punto de vista de la clínica son diferentes. Tendrán algunas aristas, por mínimas que sean, algunas variables que lo van a hacer diferente. Por lo tanto, debemos abordarlo siempre de manera individual, como un caso concreto, ¿sí? Para la resolución de estos casos clínicos en conflicto es necesario contar con un método o un procedimiento, y el profesor Diego Gracia propone el método de la liberación moral, que su objetivo es tomar decisiones prudentes y razonables, como se hacía en antaño con los científicos. En esta fotografía podemos ver al profesor Paul Ehrlich en su laboratorio, que este laboratorio se encuentra en la Universidad de Charité en Berlín, así como está, excepto con los integrantes, pero bueno, esa parte del laboratorio se cuenta. Aquí se discutía junto con el profesor parte de esa metodología. Hoy día, eso se ha ido perdiendo de manera gradual. Y por eso la bioética tiene mucho que aportar. Bueno, el problema de la enfermedad de Alzheimer se va a convertir en un problema social. Ya hablábamos que es un problema, así lo declaramos en 2012, ¿sí? Ya que va a afectar aspectos fundamentales como la calidad de vida, la sobrecarga de los cuidadores, la institucionalización, que es otro tema pendiente en nuestro país, que pues todavía no está muy bien regulado, la parte de las instituciones privadas y públicas hay muy pocas, y evidentemente el incremento de los costos. Las demencias se van a convertir en un problema bioético al acompañarse de pobreza, de mayor enfermedad, que esto va a condicionar discapacidad y dependencia, maltrato, aislamiento social, y sabemos que existe una enorme desigualdad. Entre ellos está la clase social, la etnicidad y el género, ya que no es lo mismo poder acercar o que tengan la misma facilidad desde el punto de vista socioeconómico para que puedan ingresar a una residencia geriátrica privada, ¿sí? Una persona de bajos recursos. Y es decirles que la gran mayoría de la población mexicana se encuentra en este grupo. Es a veces inalcanzable, no digamos de los medicamentos. Entonces, esto genera un problema. De ahí la importancia de que se pueda desarrollar una ética del cuidado para precisar, que precise que no solamente una ética del acompañamiento, sino de la previsión, la anticipación y la previsión. Evidentemente existen implicaciones bioéticas en el cuidado del anciano con demencia, ¿sí? Éticas, ya hablábamos algunas, jurídicas, ahorita veremos un poco de ello, políticas, económicas y médicas. Por lo que es necesario, importante y fundamental, el análisis y la reflexión desde el punto de vista del campo de la bioética. Es fundamental una perspectiva ética para un buen abordaje en la práctica médica debido al aumento gradual de la discapacidad y dependencia de estos pacientes, y que con ese envejecimiento, por otro lado, un envejecimiento de la población mexicana, ya no hablemos de América Latina, de México, que para el 2030 tendrá un porcentaje importante de la población que estará en riesgo de desarrollar en algún momento, algunos de sus integrantes, algún tipo de demencia. Ojo, no con ello, quiero decir, y esto lo afirmo de manera categórica, que el hecho de ser mayor de 65 años, ya lo decía yo al inicio, desarrollaremos alguna demencia, ¿sí? No es un factor determinante el envejecimiento. Sabemos que no se respetan sus derechos humanos y la capacidad para la toma de decisiones. Esto los vuelve mucho más frágiles y vulnerables de lo que ya son, llegando a sufrir, como comentaba, una discriminación negativa, maltrato, por la misma sociedad, inclusive por el mismo personal de la salud y por la familia.
El problema ético principal sobre la toma de decisiones en el cuidado del anciano con enfermedad de Alzheimer, en los diferentes estadios de la enfermedad, se va a centrar en el papel que desempeña el grado de capacidad de decisión para expresar sus preferencias en función de su cuidado, que no es otra cosa que un mínimo grado de autonomía. Esto es para poder tomar decisiones de manera libre. La autonomía va a tener un sentido mucho más concreto, esto es, identificar la capacidad de toma de decisiones y gestionar el propio cuerpo y, por lo tanto, la vida y la muerte, que sabemos que en la práctica esto es muy complejo. Ya simplemente el hecho de hablar de nuestra propia muerte, ¿sí? Se nos erizan los pelos, pero habrá que hablarlo, ya que ese binomio de vida-muerte existe y ha estado con nosotros y nos acompañará mucho tiempo más. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Hasta que podamos existir como humanidad. Por lo tanto, debemos de hablar de este proceso de muerte, cómo nos gustaría morir, en qué condiciones, ¿sí? Máxime, si llegamos a tener un proceso neurodegenerativo en donde en algún punto de la evolución de la enfermedad no tendremos esa capacidad para tomar decisiones y poder expresar mediante nuestras preferencias qué nos gustaría hacer, que hicieran con nosotros cuando no pudiéramos decidir. Y aquí entra una parte muy importante, que son las voluntades anticipadas. De ahí la importancia de poder fomentar y tener voluntades anticipadas al inicio de la enfermedad, cuando tenemos conservada muy bien nuestra capacidad cognitiva. Podemos procesar la información y tomar decisiones de manera racional. Aquí es el punto adecuado al momento del diagnóstico, que sea de manera incipiente y temprana, fomentar el documento de voluntades anticipadas. Sin embargo, aunque yo lo digo muy fácil, falta mucho que hacer en este país. Sigue siendo una tarea pendiente el poder dialogar de este tipo de enfermedad, pues que se difundan, que existen y que todos ponemos el riesgo en mayor o menor grado de desarrollarlas en algún momento de nuestro envejecimiento. Este es el modelo de toma de decisiones que se ha centrado por más de 30 siglos en el médico, en donde el médico toma la pauta, toma las decisiones y coordina todo el grupo multidisciplinario. Es decirles que este modelo de toma de decisiones, a mi juicio, es insuficiente, que debemos cambiarlo, ¿sí? Por otro modelo de un paternalismo justificado, en donde el médico pueda contribuir al diálogo entre las diferentes disciplinas, entre el principal autor, que es el anciano con la enfermedad de Alzheimer, la familia, los cuidadores, el abogado, el psicólogo, desde luego, obviamente tomando en cuenta las preferencias de los pacientes, que es el mínimo grado de autonomía, para poder llegar a la toma de decisiones e inclusive aceptar si el paciente, y respetarlo, sobre todo, si el paciente en etapas tempranas de la enfermedad con demencia me dice: ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero tomar ningún medicamento. Esto lo tengo que argumentar, desde luego, desde el punto de vista clínico y bioético, ¿sí? Y tengo que externárselo a la familia, de que el paciente no quiere tomar la decisión. Pero para ello tengo que hacer una evaluación neuropsicológica. Se tiene que hacer una evaluación neuropsicológica para ver si esa capacidad cognitiva es suficiente para que se respete esa decisión. Eso es muy importante y fundamental. Para ello, pues se debe de informar a la población del mismo paciente sobre la enfermedad, ¿sí? De qué va la enfermedad y en qué momento debe de tomar este tipo de decisiones. Este, a mi juicio, es el modelo de toma de decisiones que se debe de enseñar desde el pregrado, no solamente en el área de la medicina, sino de las ciencias de la salud, en donde vayamos cambiando esa cultura en que el médico toma decisiones de manera unilateral. Solo en dos áreas, a mi juicio, el médico va a tomar decisiones. ¿En dónde? En las salas de urgencia y en las áreas, en las unidades de terapia intensiva, en donde el médico es el mayor, por su expertise que tiene, y hay que salvaguardar la vida, tiene que tomar decisiones sin este modelo. Solamente esas dos áreas, a mi juicio, están exentas de poder llegar a este consenso. Bueno, en este pequeño esquema, he de mostrarles que al momento del diagnóstico en etapas tempranas, las capacidades cognitivas y funcionales no se pierden de tajo, a rajatabla. Eso es algo importante, ¿sí? Aunque jurídicamente, pues un paciente con un diagnóstico de demencia, pues pierde ciertas características para tomar decisiones, pero no se pierden así. Es por lo menos en la enfermedad de Alzheimer. Se van a perder de manera gradual y progresiva a lo largo, por lo menos, de 20, 25 años. ¿Sí? No se pierden de la noche a la mañana. De ahí la importancia, con este argumento,
de que se deben fomentar el documento de voluntades anticipadas al inicio de la enfermedad, y aquí está una de las preguntas que comentaba un compañero, del mini examen mental de Folstein, y bueno, a partir del puntaje de 24. ¿De acuerdo? Sin embargo, un anciano con enfermedad de Alzheimer va a tener disminuidas sus capacidades cognitivas, pero sin duda, eso es algo muy importante, puede aprender las cosas como realidades y por lo tanto es un ser humano. Esa inteligencia que tiene le va a permitir a ese anciano con demencia mantener el contacto con su entorno, comunicarse, inclusive en etapas muy avanzadas de la enfermedad en donde tiene una alteración, una fascia bien instalada, donde ya no puede comunicarse y tal vez emita sonidos guturales. Con eso me puede estar diciendo a mí otra cosa. ¿Sabes qué? No me gusta cómo me estás bañando, no me gusta la sopa, tengo dolor. Habrá que aprender qué me quiere decir ese ser humano. De ahí mi comentario al inicio, que la ciencia neurológica no puede explicar ese algo más. Ese mínimo grado de inteligencia le permite al ser humano mantenerse con vida y mantener su contacto con el entorno. Por lo tanto, sobrevivir. Eso es una parte muy importante que, bueno, si ya habrá un poco más adelante, un poco más de tiempo, podemos platicar un poco de la aprehensión de las cosas como realidades y de la actualización de las cosas como realidades. Eso es una parte muy importante y fundamental, que es un argumento del por qué sigue siendo un ser humano y que no es cosa menor. Surge otra pregunta. ¿Se respetan las preferencias del paciente anciano con enfermedad de Alzheimer sobre estos temas y aquellos que le confieren calidad de vida? Estas preguntas que he planteado representan un asunto fundamental e importante en la práctica médica diaria, sobre todo en la toma de decisiones para el manejo y el cuidado de la enfermedad de Alzheimer. Surge otra pregunta. ¿Pueden y deben los profesionales de la salud evaluar la competencia de sus pacientes con enfermedad de Alzheimer para tomar una determinada decisión con respecto a su salud? He de decirles que respecto a la salud, sí, pero no en la toma de decisiones de orden jurídico. Y aquí está el argumento. En México, los profesionales no tienen potestad para establecer por su cuenta la capacidad de obrar legal. Ojo, clínica sí, no legal, de un paciente. Esta es cuestión de orden jurídico. La incapacitación jurídica está como se establece en el artículo 1306 y 1311 del Código Civil de los Estados Unidos Mexicanos, donde una potestad y una responsabilidad es exclusiva de los jueces. Sin embargo, el juez se tiene que ayudar de 3 peritos en el campo de la psiquiatría legal para determinar la capacidad cognitiva de este paciente, donde incluye una evaluación neuropsicológica para poder determinar si esa capacidad cognitiva, que es diferente a la competencia jurídica, que a veces toman como iguales o toman como iguales, pero son diferentes. El juez tiene que determinar si esa capacidad cognitiva es suficiente para que tenga competencia jurídica. Eso es una parte muy importante y fundamental. Existen convenios internacionales en que México se ha adherido, el convenio de Oviedo, donde puede encontrarse amplios comentarios relacionados sobre la protección de las personas que no tengan capacidad para expresar su consentimiento informado y sobre la protección de las personas, sobre todo que sufren enfermedades mentales como la enfermedad de Alzheimer. Este convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, con respecto a las aplicaciones de la biología, pone límites muy claros. Sin embargo, pues no todos los clínicos lo conocemos. Habrá que difundirlo un poco más y que sean reconocidos los derechos humanos de estas personas y, sobre todo, respetados. Por otro lado, los aspectos que tienden a recibir mayor atención sobre este tema son los que decía yo, los que afectan las decisiones de vida y muerte. Por ejemplo, ¿se debe negarse o interrumpirse el manejo en el cuidado de las diferentes fases de la enfermedad de Alzheimer? ¿Quién tiene la obligación moral de otorgar el cuidado y la asistencia? Por un lado está el Estado, pero por otro lado está la familia. ¿Sí? ¿Quién tiene mayor obligación? ¿Son medidas paliativas obligatorias la alimentación por sonda nasogástrica o por sonda de gastrostomía en algún momento de la evolución de la enfermedad de Alzheimer? Ojo, yo dije que existían 70 tipos de demencia. Aquí se abre un poco más de conflicto en la enfermedad de Alzheimer. No obstante, cuando existe una demencia de tipo vascular, en donde existe un evento vascular cerebral, donde previo al evento vascular el paciente era funcional, le dan embolia y el paciente tiene discapacidad de dependencia, ¿se le podrá colocar una sonda de gastrostomía a este paciente?
habrá que verlo, ¿no? Porque son dos tipos de demencia muy diferentes. La respuesta, de acuerdo a la funcionalidad que tenga, sí podrá aplicarse, pero para eso se requiere una buena evaluación clínica y, evidentemente, desde el punto de vista de la bioética. Y bueno, aquí tenemos algunos conflictos en valor que se nos presentan. Por un lado, tenemos las preferencias de los pacientes, que es la autonomía de ese paciente, y por otro lado están las preferencias del familiar o del cuidador, que tienen que ver con la parte del valor de la beneficencia o el principio de la beneficencia. He de decirles que a veces la familia presiona tanto para que no se le dé el diagnóstico al paciente. Ahí tenemos un conflicto. El derecho del paciente a saber qué enfermedad tiene que prevalecer sobre la presión de la familia. Esta es una parte muy importante, porque tenemos que contribuir a que el paciente conozca de qué va la enfermedad y darle la oportunidad y darle las herramientas, la información necesaria para que pueda tomar decisiones. Esta es una parte muy importante. Sin embargo, a veces la presión de la familia puede pesar más sobre el clínico, ¿sí? Porque el clínico no tiene esta herramienta, este argumento para poder sustentar que es un derecho fundamental el del paciente conocer su diagnóstico. Por otro lado, tenemos las necesidades existenciales de salud. Hoy día me parece un ejemplo sumamente representativo el hecho de la afectación por el SARS-CoV-2, el COVID-19, en donde pues ahorita es una prioridad por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿sí? Y me parece claro. Y por ahí se generó una controversia con una guía bioética. A mi juicio, faltaron actores importantes, involucrados, clínicos sobre todo, para poder tomar decisiones. Sin embargo, es un buen ejercicio, lo aplaudo. Y aquí yo digo que hace falta, desde hace ya algunos años yo he hablado que deben de existir guías bioéticas para la toma de decisiones, sobre todo en casos como el que estamos presentando. Es un buen ejercicio, es la apertura, y esperemos que esto pues, siga mejorando, desde luego, ¿no? Ya que existe una escasa disponibilidad de servicios de salud, y esto tiene que ver con la parte del principio de justicia distributiva. ¿A quién sí le vamos a dar apoyo y a quién no? El hecho de ser viejo, de ser anciano, que son correctas los dos términos, no es una delimitante para no ofrecer el servicio a una persona. Hay otros criterios clínicos, entre ellos la funcionalidad, ¿sí? Que sí puede ayudarme a tomar esas decisiones en situación de incertidumbre. He aquí la importancia del quehacer de la bioética en la toma de decisiones cuando existe una gran incertidumbre. Por otro lado, tenemos la necesidad de aumentar el gasto para el cuidado de los ancianos, eso me parece que no queda duda, pero pues tenemos el mismo ejemplo, hay otras prioridades y otros fines sociales, ¿verdad? Y no soy político, ¿verdad? También yo respeto mucho la política, y bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Quién soy yo para decirles que no? ¿Eh? Y por último, pues tenemos la responsabilidad de la familia, y está la responsabilidad del Estado. Es 50 y 50. ¿Qué tanto está haciendo el Estado? Pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué tanto está haciendo la familia? También habrá que ver, ¿vale? Pero no es una justificación cuando el familiar llega, es que es obligación del Estado que atienden y que cuidan a mi papá en el hospital, cuando la atención probablemente, por el problema que lleva el paciente, no tenga que tener un ingreso hospitalario injustificado. Pero a veces el clínico no tiene este argumento y pues acepta al paciente, donde le vamos a causar mayor prejuicio al paciente, ya que puede infectarse de otra cosa, ¿eh? Y no estamos realmente tomando una decisión enfocada al mayor bienestar del paciente. Y bueno, en resumen, con todo esto que hemos visto hasta ahorita, decirles que la ética, pues sí es práctica, y ya podrán ver que sí tiene una aplicación en la práctica clínica diaria. Por eso se requiere, vuelvo a insistir, conocer de bioética y tener una metodología. Este caballito que ven aquí, precioso, está fuera de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, ¿sí? Y que me trae grandes recuerdos de estancia que tuve con mi maestro, el profesor Diego Gracián, que Angelito se ríe. Ahí me sentaba al lado de este caballito en la mañana a pensar y a leer antes de entrar. Sobre todo cuando tenía presentación con los estudiantes de doctoras. Pero bueno, qué tiempos aquellos. El deber primario es siempre cumplir con los principios y más con quien quiere ser excepción de esta... De modo, de que quien quiere hacer una excepción tiene su parte la carga de la prueba y por lo tanto ha de probar que la excepción puede y debe hacerse. Para las éticas de la responsabilidad y del cuidado,
el análisis del problema ético puede articularse de manera bastante, pareciera simple, pero es muy compleja. Ay Dios, ¿qué le moví? Uno, habrá que ver el conflicto de valor o el conflicto de estos principios, que en el lenguaje de la bioética son valores, poder evaluar los cursos de acción disponibles, principal los cursos óptimos, pero también hay que conocer las consecuencias del punto de vista ético y jurídico de esa toma de decisiones, porque hay que decirle que todas las decisiones que se toman en la práctica clínica diaria van a tener consecuencias no solamente clínicas, directamente sobre el paciente, sino también van a tener consecuencias éticas y jurídicas, y que muchas de las veces los clínicos pensamos que no nos compete el área de jurídico. Pues sí, tenemos que conocer un poco, de manera muy somera, a qué estamos obligados jurídicamente, cuáles son nuestros deberes. La liberación clínica y la ética van a constituir, como hemos visto, el núcleo de la actividad clínica. ¿Sí? La demencia en el derecho mexicano pues tiene limitaciones y vías de acción. Al igual que en el ámbito internacional, en nuestro país no hay legislación específica que aborde la problemática de los pacientes que sufren alguna demencia. No obstante, existen ciertos procedimientos generales que deben considerarse en estos casos. Como ya hemos mencionado algunos, la demencia no tiene un curso único. Habrá personas que puedan tomar decisiones a pesar de su diagnóstico, sobre todo en etapas tempranas, y habrá otras que ya por estadios más avanzados, que tengan una reserva más mermada desde el punto de vista cognitivo y que ya tengan cierta discapacidad cognitiva, no puedan tomar cualquier decisión. Y sobre todo de orden jurídico, en cuanto a su autocuidado, sí podrán tomar decisiones. Habrá que ver qué tipo de decisiones y en qué contexto. De la mano de la actuación jurídica está un diagnóstico temprano y el derecho de los pacientes a estar informados, ojo, de su enfermedad y su evolución de la misma. No solamente como derecho humano, sino también desde el punto de vista jurídico, es un derecho. Esto nos ubica en dos posibles situaciones. A. Pacientes con capacidad suficiente para elaborar un testamento, ordenar asuntos relacionados con pensiones alimenticias, divorcios, condiciones laborales, como el retiro, la jubilación, entre otras, y poder expresar su preferencia por tutores y curadores, que es una parte importante de una propuesta que se hizo con la doctora Ingrid Brennan del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿sí? Para pues, que el juicio de interdicción se dé de manera adecuada y evitar esos vacíos legales que existen, ¿sí? Pero lo más importante, poder fomentar esas voluntades anticipadas, ¿sí? Y en donde no solamente el paciente sepa qué quiere, sino la familia, ¿sí? Y que este documento de voluntades anticipadas debe de existir en el expediente clínico, para que en el momento que exista alguna eventualidad, los clínicos sepan que ya están externadas las voluntades anticipadas, de que existe una enfermedad de Alzheimer y que debe de haber limitaciones. Esto nos va a ayudar a los clínicos a hacer limitación del esfuerzo terapéutico y evitar, pues, utilizar de manera irracional, inadecuada, todo el avance biotecnológico que tenemos disponible. Yo hablaba de esto al inicio. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Para ello debemos de estar preparados. Si no existiera un documento de voluntades anticipadas, ¿cómo le puede hacer el clínico? Pues habrá que poder dialogar con la familia para saber qué quería ese paciente. O, si soy clínico de ese paciente, poner una pequeña nota en el expediente, de lo cual me externo, aunque no es un documento de voluntades anticipadas, puede orientar un poco a estos clínicos. Y por otro lado, pues debe de existir una guía clínica, bioética en este campo, para que ayude al clínico a darle más herramientas para tomar decisiones. ¿Sí? B. Pacientes que no cuentan con una capacidad para la toma de decisiones, sus familiares pueden recurrir a un juicio de interdicción. El juicio de interdicción es complejo, muy tardado, costoso, y bueno, a veces el paciente muere antes de que se termine el juicio de interdicción. Lo más importante, pues hay que buscar el asesoramiento con un abogado. Aquí se me movieron las diapositivas. Esto es una parte muy importante y fundamental, pues sobre todo para evitar abusos y fraudes. En la Ciudad de México se aprobó y se publicó la ley de voluntades anticipadas en el 2008. He de decirles que no está en todos los estados de la República, es un pequeño y enorme problema, pues aceptado y legal el uso del documento de voluntades anticipadas. Sigue siendo una tarea pendiente y que hay que seguirla reestructurando, conforme van apareciendo otros problemas, como puede ser ahorita el COVID, ¿no? Bueno, por último, es decir, que dentro del marco legal contamos con la norma oficial mexicana, la 167,
que establece procedimientos para uniformar principios, criterios, políticas y estrategias en la presentación de servicios y desarrollo de actividades en materia de asistencia social. Ojo, contempla por un lado los menores y los adultos. No hay una norma que hable por un lado de las personas menores, de los niños, o de las personas mayores, mucho menos de manera individual cuando existe una enfermedad mental como es la enfermedad de Alzheimer. Aquí sigue existiendo, para los tomadores de decisiones, una tarea pendiente que tenemos que trabajarla, porque el 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿sí? No es que yo sea muy catastrofista. Tenemos un verdadero problema. Va a pasar la pandemia y que viene un problema atrasito del otro. Entonces, habrá que ponernos a trabajar. Es un claro ejemplo de las limitaciones en la materia del sistema jurídico mexicano, ya que dicha norma habla de los centros de atención para menores y adultos con el mismo estatuto jurídico. Como les comentaba también al inicio que ya existe un plan de acción de Alzheimer y de otras demencias publicado en 2014, en donde se conjuntaron, junto con la Secretaría de Salud, los institutos nacionales de salud, entre ellos el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto de Salud Pública, el INAPAN, entre la Asociación Civil, la Federación Mexicana de Alzheimer, para que se tuviera este documento de trabajo, en el cual tengo la fortuna de ser uno de los colaboradores, y créeme que la parte de bioética va presente en este documento. Habrá que seguir trabajando en ello para que, pues, después de la pandemia lo podamos poner en marcha, ¿sí? Hace falta mucho por hacer, se han dado los primeros pasos en cuanto a política pública, y confío en que no se trate de una política pública más ineficaz en este país, ¿sí? Vuelvo a repetir, hace falta mucho trabajo, es una gran responsabilidad y pues bueno, habrá que seguir trabajando. Ya para terminar, voy a cerrar con estas pequeñas reflexiones para permitir el diálogo. ¿Cuál debe ser nuestra postura como profesionales de la salud ante las preferencias de un paciente diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer? ¿Nos debemos limitar al acompañamiento en nuestro deber de no dañar, curar, aliviar y consolar? Desde sus orígenes, la bioética ha hecho el problema de la calidad de vida su centro de reflexiones en aras de una asistencia médica más humana. Una vida digna y de calidad es, a mi juicio, el objetivo de la ética desde los griegos hasta nuestros días. La dignidad humana, los derechos humanos y la justicia son los peldaños que ha ido construyendo la humanidad para ascender desde una vida meramente instintiva a una que esté regida por la inteligencia y la convivencia pacífica. Es aquí donde radica la importancia de fomentar las voluntades anticipadas, como lo he tratado de argumentar a lo largo de esta charla, en los ancianos con la enfermedad de Alzheimer. Los seres humanos en diferentes momentos de nuestra vida, ya sea por niñez o por vejez, y por diferentes circunstancias, ya sea por accidente o por enfermedad, hemos sido o seremos seres humanos con algún grado de dependencia. Ojo, no es lo mismo discapacidad que dependencia. La discapacidad es irreversible y la dependencia puede ser reversible. El cuerpo y la psique humanos están propensos a la debilidad, a la vulnerabilidad, fragilidad y dependencia. Los seres autónomos han de ejercer la acción, esa obligación moral que yo hablaba hace un momento, de ayudar a los más necesitados, especialmente cuando se trata de los ancianos con demencia o enfermedad de Alzheimer o alguna otra enfermedad que genere discapacidad y dependencia. Esto es importantísimo, que también se extiende. Y he dicho que no me gusta hablar de grupos vulnerables, ¿sí? Sino personas que tienen, por la discapacidad y dependencia, un grado importante de vulnerabilidad, con ello para garantizar el respeto a sus derechos humanos y asegurar un mínimo de calidad de vida. De manera de conclusión, es decir que la enfermedad de Alzheimer es una de las principales demencias y causas de la discapacidad que generan discapacidad y dependencia en adultos mayores. La vulnerabilidad de los ancianos con enfermedad de Alzheimer y otras demencias va a generar responsabilidades morales o éticas de cuidado tanto para familiares, el Estado y los profesionales de la salud, por lo que a mayor vulnerabilidad, mayor responsabilidad, ¿sí? La negación de la información anciana con demencia en el momento del diagnóstico por parte de la familia plantea un conflicto de valor entre el deber del médico y el derecho del paciente a conocer su enfermedad. Y con ello, la posibilidad de plantear o fomentar desde el inicio sus voluntades anticipadas. Pues con esto termino. ¡Ay! Se salió. Sí.
¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, doctor Zúñiga. Hay varios comentarios. Marifer Ceballos comenta, como alguien que justo durante la pandemia desarrolló ansiedad y nota claramente disminuidas capacidades como la concentración, atención, etcétera, ¿debería preocuparme por el Alzheimer a corto o mediano plazo? Además, comenta, ¿en qué centros de investigación mexicanos se han llevado a cabo estas publicaciones o en colaboración de qué otras universidades o centros extranjeros? ¿Cómo nos podríamos sumar hacia estas investigaciones? ¿Voy contestando o me espero? Bueno, contesto en concreto. Primero habrá que ver si se trata de un proceso neurogenerativo, ya que el mero hecho de tener un trastorno de ansiedad, inclusive depresión, va a contribuir a que tenga un trastorno de atención y concentración. La depresión y la ansiedad son trastornos en donde existen alteraciones de los neurotransmisores. Por lo tanto, el trastorno de atención y de concentración van a afectar e impactar de manera directa en la memoria, ya que la atención va a estar dividida y por lo tanto no se va a poder concentrar para evocar esa información. Y no se trata tal vez de un proceso neurodegenerativo. Primero habrá que controlar la ansiedad y la depresión, o sea, medicarla y darle tratamiento, a lo mejor con psicoterapia, para a posteriori hacer una evaluación neuropsicológica y poder determinar si existe algún grado ya de deterioro cognitivo, que por el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo se estén acentuando mucho más y estén impresionando de que existe una demencia. Para eso habrá que hacer un abordaje clínico de manera multidisciplinaria, integral. El Instituto Nacional de Neurología tiene sus puertas abiertas, existe una clínica de memoria, existe el departamento de neurogenética, en donde inclusive grupos de apoyo donde se apoyan a este tipo de familiares y de pacientes. Gracias. Silvia Alejandra Grela comenta, saludos desde Argentina. Doctor, ¿en México existe el abandono de persona como delito en el Código Penal? ¿Es posible que el médico pueda denunciar? ¿Qué opina del medicamento? Es que es una pregunta compleja, ¿no? ¿Qué opina del medicamento aducanumab y de los estudios preclínicos para prevenir el Alzheimer? Quisiera saber si conoce la Fundación INECO y al doctor Facundo Manés. Sí existe, por lo menos en la Ciudad de México, una ley contra el maltrato de las personas mayores. Sin embargo, pues esta no aplica al resto de los estados, primera cosa, ¿sí? ¿Hay abandono? Pues es decirles que sí, América Latina tiene un enorme problema en cuanto a la atención, porque América Latina, los países de mediano y bajo desarrollo, tienen un proceso de envejecimiento mucho más lento que los países de alto ingreso. A nosotros nos ha tomado 50 años, perdón, y a los de alto ingreso 100 años. Por lo tanto, estamos menos preparados para la atención de este tipo de pacientes en cuanto a la infraestructura. Yo acabo de comentar que apenas se acaba de pronunciar una política pública en el 2014, no sé, desconozco si Argentina ya tenga un plan de acción. Nuestro plan de acción se presentó en el 2013 en el Congreso Iberoamericano de Alzheimer celebrado en Montevideo, Uruguay, yo estuve presente. Y bueno, en aquel entonces, el último que asistí, que fue en Dominicana en 2018, pues no se había presentado ningún otro plan. Entonces desconozco si Argentina tiene. Una de las funciones de esta asociación iberoamericana es tratar de que los países miembros cuenten con un plan de acción, ¿sí? Entre ellos España ya lo presentó, Uruguay ya lo presentó, y bueno, esperemos que Colombia también ya lo presentó, esperemos que los demás sigan trabajando para ello. En cuanto a si el médico puede denunciar, sí lo puede hacer, sobre todo en el hospital, se levanta un documento que es un caso médico legal cuando se sospecha de maltrato. Sin embargo, habrá que ser muy cuidadosos y prudentes. Se tiene que evaluar y existen escalas. Yo publiqué un artículo sobre maltrato y dependencia hace un par de añitos, ¿verdad? Creo que en el 2009, 2010, y ahí pueden revisar algunos de cómo podemos evaluar el maltrato. Existe el maltrato físico, que es el que podemos ver a través de lesiones, pero que es menos frecuente, es más frecuente el maltrato psicológico, y para ello habrá que ser, vuelvo a repetir, prudentes y cautelosos, ¿sí? Y se requiere de una evaluación. En México
pues contamos con trabajo social y con una instancia que es el DIF, para poder darle seguimiento en casa a cuando sospechamos de este tipo pues de discriminación negativa, que es el maltrato. Pero repito y insisto, hay que ser prudentes y cautelosos. Gracias. Pau RC pregunta, ¿se ha medido el impacto de las medidas higiénico-dietéticas en las enfermedades neurodegenerativas? Felicitaciones, excelente forma de explicar el tema. Sí, sí se han medido. De hecho, presenté algunos de los estudios al inicio de la charla. Pueden consultarlo en el reporte del ADI del 2015 de los factores de riesgo. Pueden descargarlo de manera gratuita. El ADI, bueno, la Asociación Internacional de Alzheimer, se ha comprometido que toda la evidencia científica que se genera por todos los investigadores que forman parte de este consorcio, poder compartir de manera gratuita toda esta información, todos sus artículos. Ahí los pueden descargar. Pueden descargar todos los reportes del ADI, que cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Se tiene disponible cada año un reporte en diferentes rubros. Mucha de la información que he presentado aquí viene de esos reportes, otra de la que yo he generado como investigador, y bueno, vuelvo a repetir, se compila la mayoría, perdón por el anuncio, en este pequeño libro que es publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, que forma parte pues el convenio que hice, o de los entregables que tuve con la estancia postdoctoral, y bueno, se compila gran parte de esta información, inclusive científica o de investigación que se genera en el país. Sí, gracias. En el chat se puso la fotografía y link del... Mil gracias, mil gracias. Texto, pues para que la gente que quiera, pues pueda acceder a este texto. Edu Bar pregunta, ¿cómo se está abordando el tema de la pérdida de la identidad y de la autonomía de la toma de decisiones en personas con esta y otras enfermedades mentales? Esa es una parte muy importante. Vuelvo a partir y vuelvo a insistir, se requiere de una buena evaluación neuropsicológica. Si bien es cierto, dentro de la evolución natural de la enfermedad hay una pérdida del insight, del yo, ¿sí? En etapas de moderada a severa. Cuando el mismo paciente inclusive no se reconoce enfrente de un espejo y piensa que es otra persona, y esto genera alteraciones conductuales, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Pues habrá que hacer, vuelvo a repetir, una buena evaluación neuropsicológica para poder ver la severidad de la afectación, qué áreas cognitivas están afectadas, y poder estratificar la enfermedad, si está en etapa leve, moderada, severa o terminal. Y partiendo de ese supuesto clínico, poder tomar decisiones. Sí, gracias. Una pregunta más. Nos pregunta Carmen Mejía. El esquema que presenta en cuanto a la toma de decisiones multidisciplinar está muy completo. ¿Hasta dónde se puede llevar a cabo? ¿En nuestro Sistema Nacional de Salud, siempre saturado? ¿Es posible implementarlo? Gracias. Sí, claro. Ese modelo de toma de decisiones es una propuesta que yo hago. De hecho, hago otro pequeño comercial en este libro, que fue mi tesis de doctorado, publicado por la Editorial Médica Panamericana del 2013, que es Bioética y Calidad de Vida en Ancianos con Demencia. En este libro, bueno, lo dejo, yo hago la propuesta de este modelo, ya está publicado, en donde es necesario que desde el pregrado se enseñe este modelo de toma de decisiones y que se le enseñe al clínico. Y cuando yo hablo de clínico, no solamente hablo del médico. Clínico es todo aquel que está al lado del paciente. Curiosamente, con todo respeto a mis compañeros, los menos que estamos al lado del paciente somos los médicos, ¿sí? Es importante que los clínicos conozcan este modelo de atención y poder favorecer el diálogo, ¿sí? Y con ello, ir quitando esa creencia social que el médico tiene que tomar, va a tomar la mejor decisión para mí. El actor principal, el anciano con demencia, tiene mucho que decir y habrá que escucharlo, porque no lo estamos escuchando, ¿sí? Vuelvo a insistir, ya lo comentaba, lo publica en Non-Fit Consent on Bioethics, que la atención debe estar centrada en la persona. Yo esto lo empecé a estudiar un poquitito más en el 2005, ¿sí? Y bueno, lo publico hasta el 2013. Pero bueno, hay que basar la atención centrada en la persona para poder fomentar
la autonomía de los pacientes en la toma de decisiones. Es una parte muy importante. Yo ya tengo por ahí otra charla que pueden checar en internet, en YouTube, sobre el ejercicio de la autonomía en la clínica, sobre este tipo de pacientes, y ya hablo de manera mucho más extensa sobre el problema. Pero sí es importante reconocerle y ayudar, fomentar en ese diálogo. Yo hice esta propuesta hace algunos años y bueno, pues hay que ir trabajando. El doctor Alonso sabe mejor que nadie que es difícil cambiar algunos patrones en la educación, pero bueno, igual que él, que es muy optimista en cuanto a la formación de recursos humanos, pues yo también lo soy y sigo colaborando con mi granito de arena. Parte de ello, pues es ese acercamiento. Yo siempre he pensado que la ciencia no sirve si no la socializamos. Y habrá que socializarla para que realmente la ciencia cumpla su cometido, resolver las necesidades más sentidas de la sociedad. Para ello fue creada la ciencia. A mi juicio, ese es un científico. Gracias. Una pregunta relacionada con esto que acaba de comentar. Lee Shanat pregunta, ¿existen programas de previsión en las instituciones públicas de salud que integren de manera obligatoria al personal de salud mental para trabajar con las familias de las y los pacientes? Híjoles, como programa institucional no existe, pero he de decirles que la sociedad civil se ha organizado desde hace muchos años, hace más de 20 años, la Federación de Alzheimer y la Asociación Mexicana de Alzheimer se han organizado y que existen en varios estados de la República una asociación filial asociada a estos dos órganos de la sociedad civil y que constantemente se está generando difusión sobre la enfermedad. Se le ayuda a la familia y al paciente. De hecho, hay un congreso anual de la federación que se congregan pues, todos los estados para ver los conocimientos, los avances desde el punto de vista médico, científico, pero también lo que se está generando en tratamiento no farmacológico en apoyo a los familiares y a los pacientes. Sí, la asociación civil sí ha trabajado muchísimo en ello. Se pueden acercar a la FEDMA o a MAES, tienen páginas de internet y ahí pueden encontrar información en cuanto a esto. De manera institucional, pues de manera aislada, cada instituto pues ha generado sus grupos de apoyo. El Instituto Nacional de Neurología tiene el suyo que lo coordina Janet Agudelo, ¿sí? Y pues así hay muchísimos otros grupos de apoyo en diferentes instituciones que habrá que ver. En la FEDMA están registrados los grupos de apoyo y pueden solicitar mayor información. Sí, Mario Mendoza comenta, en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, ¿en qué momento es conveniente para el paciente pueda firmar una voluntad anticipada? ¿Existen protocolos específicos para estas personas? Y en el caso de la Ciudad de México, que ya se explicó, ¿qué pasaría en las otras entidades? Finalmente, hay muchas preguntas sobre cómo contactarlo. Entonces, no sé si pudiera proporcionar algún correo electrónico o algo. En la presentación, a ver. ¿Sí se compartió? Ahí viene mi correo electrónico. Bueno, ahí viene mi correo electrónico y me pueden escribir. ¿Sí se ve la imagen? Perfecto. Ahí me pueden escribir y con gusto atiendo en lo que pueda ayudarles, desde luego. ¿Algún otro comentario? Sí. Comenta Mari Ceballos. ¿Usted cree que mediante la implementación de la mayor difusión y financiamiento de programas que incluyan a la población en general este tipo de problemáticas, consiguiéramos impulsar hacia más chicos de mi edad a participar en investigaciones dentro de México con el fin de mejorar nuestra propia ciencia y medicina, así como concientizar sobre el declive de salud en general que hemos tenido y por ende que la prevención sea un tópico al que se le dedique una mayor atención? Bueno, convencido estoy de que si existiera más apoyo
por un lado, por parte del Estado, pues sí mejoraría. Pero, curiosamente, hay una parte muy importante en donde tiene que ver con la conciencia individual, en donde más chicos, más jóvenes, se interesen por la ciencia. Si bien es cierto, pues en nuestro país a veces se carece de recursos económicos, sobre todo para hacer investigación, se ha realizado investigación y hay investigadores de renombre, de talla mundial, que han aportado en diferentes campos. Ya hablaba yo de la doctora Elisa Alonso Vilatela, que forma un parteaguas, un antes y un después en el campo de la genética y que formó excelentes recursos humanos. Ella fue mi maestra y le estoy infinitamente agradecido, ¿no? Acaba de pasar el Día del Maestro, de todo lo que aportó, de mi formación crítica como investigador, y que ella ha aportado y que sus alumnos, pues seguimos aportando un granito de arena en el mejor entendimiento y conocimiento de la enfermedad de Alzheimer. Estoy convencido de que sí, si hubiera un poco más de apoyo mejoraría, pero me parece que debemos de tener los jóvenes esa inquietud, esa fortaleza, esa curiosidad por hacer ciencia y trabajar ciencia, apegándonos a los lineamientos internacionales para hacer una buena ciencia. Sí, estoy convencido de ello. Los institutos nacionales favorecen el desarrollo del campo de la medicina, del recurso humano. Es complicado entrar, sí, porque hay escasez de recursos y más en esas épocas, pero pues en el caso de nosotros, en el laboratorio de neurogenética, las puertas están abiertas para los chicos que quieran hacer servicio social, o alguna maestría, alguna estancia, o, ¿por qué no?, un doctorado o una estancia postdoctoral. Gracias. Una última. Buscar las oportunidades. Sí, gracias. Una última pregunta de Mario Flores. ¿En qué rango está el costo mensual de una atención de la enfermedad privada en una institución privada? Va a depender ahora sí que del tipo de residencia que quieras. Hay residencias sumamente caras, ¿no?, que van arriba de los 50,000 pesos mensuales. Inalcanzable para el 90% de la población mexicana. Máxime en este tiempo de pandemia, en donde pues, el colapso económico a nivel mundial nos está afectando muchísimo. Yo por eso hablaba hace un momento de que hace falta una regulación, poder fomentar que se desarrollen en nuestro país más residencias geriátricas públicas, que son, el mantenimiento es muy costoso, muy caro. Y bueno, hay otros lugares más económicos que son asilos, no son residencias o casas de descanso, que evidentemente pues no van a tener lo que tiene una residencia, eso sí, hay que aclararlo, y hay un artículo por ahí mío publicado. Una es el centro de día y otro es la residencia, que son los dos modelos de atención que están apegados a los lineamientos internacionales y que forman parte de la FEDMA. Entre la diferencia de un centro de día y una residencia es el tiempo de horas. En la residencia es una estancia permanente y en el centro de día es de 6 a 8 horas. ¿Qué tienen los dos? Además de la parte asistencial, o sea, que la parte del cuidado, tienen la parte médica, tienen terapia ocupacional, terapia física, terapia de estimulación cognitiva, tienen servicio de psicología, dan otro tipo de actividades como teatro, pintura, entre otras, ¿no? A diferencia de algunos asilos o casas de retiro que no cuentan con esta parte del tratamiento no farmacológico, se enfocan mucho más a la parte asistencial. Por eso vuelvo a repetir que hace falta pues modificar esa norma oficial mexicana del 167 para poder fomentar el desarrollo de estancias geriátricas o de residencias geriátricas en el país públicas, porque son necesarias. El tener una buena residencia con el personal adecuado, cualificado, ¿sí?, capacitado para la atención con personas con demencia. No es lo mismo tener personas ancianas funcionales que tener personas con demencia. La presencia de síntomas neuropsiquiátricos generan un agotamiento en el personal de manera exponencial, ¿sí? Y bueno, el riesgo de maltrato, vamos, es mucho. Por eso habrá que tener mucho cuidado con esto. ¿Hace falta trabajar en ello? Sí, hace falta mucho. No digo que los que estén funcionando en la actualidad no sean necesarios, son necesarios. Lo que mi comentario es, mi mensaje, hay que mejorarlos. El Estado debería, por medio de una norma oficial mexicana y un plan de acción, poder capacitar y mejorar estos centros que ya están funcionando.
porque son necesarios, hacen falta. Pero sí, los costos son muy elevados. Ya decía yo, arriba de 50,000 pesos. En una privada, ¿eh? Gracias. Pues lamentablemente el tiempo ya está agotándose. A nombre del Programa Universitario de Bioética queremos agradecer la exposición sobre los aspectos bióticos en la toma de decisiones en la enfermedad de Alzheimer, realizada por el doctor Tirso Zúñiga Santamaría. Y bueno, a cada una y uno de ustedes que nos acompañaron en esta exposición, esperamos que estén bien de salud y los esperamos el próximo lunes. Gracias. Yo me resta solamente agradecer la invitación por parte del Programa Universitario de Bioética a nombre del doctor Ángel Alonso y el apoyo de Francisco Hernández para el desarrollo de esta pequeña charla. Agradezco tu amable invitación y presentación, doctor Ángel Alonso, y como siempre para mí es un honor estar en mi casa, en la UNAM, y poder compartir y dialogar en torno a este tipo de problemas de salud pública, como lo he argumentado, y que hay mucho que hacer todavía, sí hay mucho que aportar, desde el campo de acción y del quehacer de la bioética. Seguimos teniendo una tarea pendiente, afortunadamente hay mucho que aportar todavía. Agradezco a los que nos siguieron, agradezco la atención, agradezco las preguntas y los comentarios que hicieron, y pues seguimos en contacto. Excelente tarde. Hasta pronto.